Volví. Hola, soy Camila Ramírez, soy psicóloga y tengo un gran amor y pasión por los cómics, por los superhéroes y por toda la cultura geek. Y sí, hace rato no subía video, pero hace poco estoy viendo la serie de Peacemaker, protagonizada por John Cena, y obviamente como cosa rara tenía que sacarle algo de contexto psicológico a la serie. Y al día de hoy me quiero centrar es en la parte de todo lo que es la relación con el padre y cómo eso ha influido en toda la forma de pensamiento y en la forma de ver el mundo de Chris, que es el personaje de John Cena, que pues, es alias Peacemaker, y cómo hace que también no solamente vea el mundo, sino que interactúe con él. Y esto ha sido algo que nos proporciona pues como una mirada un poquito más clínica a cómo muchos de nosotros terminamos interactuando con los demás de pronto por los patrones que empezamos a adoptar por la crianza que tenemos, por los padres y los ejemplares que tenemos en nuestra vida cotidiana, y obviamente cómo esto nos afecta a ya sea corto o largo plazo. Algo que debemos saber es que nuestros padres obviamente son las personas con las que primero interactuamos al venir al mundo. Padres no necesariamente tienen que ser los que biológicamente nos engendraron, sino que pueden ser las personas que adopten este rol, ya sea por ejemplo abuelos, tíos, padres adoptivos. Hay una cantidad de posiciones de familia que se pueden dar, ¿cierto? Volviendo nuevamente, entonces, ya he explicado ese punto, vamos a hablar de que como ellos son los primeros entes con los que, o las primeras personas con las que entablamos una relación, y nos dan de cuenta cómo es el mundo, nos explican qué es el mundo y nos transmiten la primera información que normalmente recibimos, vamos a ver cómo nuestros patrones de comportamiento y de pensamiento se van a ver moldeados, no solamente por lo que ellos nos digan, sino también por las experiencias que vamos teniendo, por las socializaciones que vamos teniendo alrededor de nuestro crecimiento. Entonces por eso también es muy importante la parte de la escuela, en algunos países guardería o kindergarten si no estoy mal, toda la parte de trabajo, universidad, lugares sociales, ya sea como bares, fiestas, lugares de ocio, etcétera, etcétera. Pero obviamente las bases las vamos a sentar en nuestra familia, como por ejemplo nuestros padres interactúan el uno con el otro, cómo interactúan con nosotros, cómo interactúan con otros miembros de la familia en caso de que hayan otros miembros. Y obviamente ahí es donde vamos a tener que hablar del padre de Peacemaker. Un hombre llamado Augie Smith, creo, sí, no estoy mal, sí, Augie Smith, que de por sí se le apoda White Dragon, el cual es un supremacista que le infunde sus ideas obviamente a sus hijos, entre los cuales pues obviamente no es que les tenga mucho amor y respeto a ellos, no, realmente no genera un patrón o un vínculo muy fuerte con ellos. El vínculo que, y eso lo hablaremos un poquito más tarde, lo establece más desde la manipulación y desde la culpabilidad, y obviamente eso no es sano para ningún niño que pues obviamente vaya a crecer con una persona así. Y es de esta manera desde que Chris está muy pequeño que empieza a dudar acerca de lo que realmente es bueno o moralmente bueno y lo que es malo o considerado moralmente malo. Y por eso es que no se adapta bien con los demás, o sea, literalmente se le infunda un pensamiento que no le permite adaptarse a lo que los demás esperan. Por ejemplo, si ve a una mujer, no es capaz de entablar una relación común o normal con ella, o sea, directamente no hay filtro, no hay una manera de socialización común, no hay una manera de socialización respetable. Y ahora bien, nos vamos ahora sí a meter con la parte del apego, del vínculo padre e hijo. Si nos vamos a mirar, por ejemplo, todo lo que es la teoría de Bowlby, que es un apego evitativo, un apego ambivalente y un apego seguro, incluso pues obviamente hay varias teorías que lo desmenuzan un poquito más y abren incluso otros tipos de apegos mucho más específicos, podemos encontrar que en Augie y Chris, e incluso con el hermano que tenía Chris, había un apego muy evitativo. Esta persona literalmente no cubría las necesidades de sus hijos. Si bien lo único que cubría era, me imagino que alimentación y hogar, no cubría las necesidades psicológicas y emocionales. Solamente se tenían Chris y su hermano. Y lo que él hace es ponerlos a pelear entre ellos. ¿Para qué? Para ganar dinero.
Y obviamente está la parte de la manipulación, la parte de la humillación, la parte de, ok, si tú me necesitas, no voy a estar para ti, solamente voy a estar para ti si yo te necesito, si vas a cumplir con lo que yo digo, si vas a cumplir con mis ideales, si vas a cumplir, y pone una mano de condiciones que limitan realmente lo que sus hijos necesitan y lo que realmente sería lo normal para ellos, sobre todo para unos chiquitos de que 10, 12 años. Y obviamente cuando es adulto, Chris busca afecto en personas que no se lo van a dar. Es más, es casi que incapaz de dar afecto porque no sabe qué es el afecto. O sea, vivió con una persona que es incapaz de dar afecto. Lo único que va a generar en él es una inadaptación, una desadaptabilidad en el entorno social en el que se encuentre. Porque, por ejemplo, la única persona que es amiga de Chris, y puede que suene chistoso, pero para los que ya se vieron la serie, la única amiga que tiene él es Iggy, es un águila. Literalmente no hay una manera de socializar con el otro porque no lo sabe. Él no sabe realmente cómo ser amigo de otra persona y cuando se abre demasiado. Muchas veces se abre sin límite. Por ejemplo, con Vigilante, él trata de ser amigo y él trata de abrirse con él, pero es un trato muy rudo con él, lo trata realmente pesado, lo hace sentir menos y no ocupa como un lugar de persona prácticamente para él. O si es una persona para él, es un trato muy diferente a lo que sería lo normal de cómo uno tratar a su mejor amigo, que es más o menos como entre ellos dos se definen, o al menos Vigilante se define. ¿Por qué? Porque es que realmente él no tiene un patrón de crianza que le permita saber qué es dar afecto, qué es dar un abrazo, qué es dar bonitas palabras, porque realmente lo único que ha recibido es esa parte tan traumática de su padre. Y eso es lo que hace que entendamos también muchos de los sucesos que pasaron en Escuadrón Suicida. Es más, hay algo muy importante y es que listo, ahora ya expliqué lo que es con los demás, pero con él mismo la relación intrapersonal también se ve muy afectada. Cuando vemos los primeros capítulos e incluso ya casi que ya los finales, él se cuestiona mucho de quién es. Él se trata de una manera bastante fea y muchas veces personas que vemos relacionadas o con diagnosticadas con depresión tienen ese patrón y es que se emigran a sí mismas cuando están en una visión o cuando están literalmente en algo que son buenos, dudan constantemente de sí mismos, se empiezan a visualizar palabras como soy un bueno para nada, donde por ejemplo en los casos más extremos autolesiones, aislamiento, etcétera, 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 porque la persona no se siente digna de que sea alguien capaz. Lo que pasa con Peacemaker en este preciso momento es que de por sí es una persona que no se puede adaptar bien socialmente. Las personas con las que se relacionan no es que sean personas que realmente tengan tampoco una manera de afecto muy sana. Y tiene un padre que constantemente le estuvo diciendo que él era el peor error que había cometido prácticamente. Y esto hace que él dude de sí mismo y cree una visión de sí mismo tan catastrófica que sus niveles de autoestima a veces se han reducido a prácticamente nada. Hay una repetición tan fuerte que la persona se lo termina creyendo, lo termina incorporando y de esa manera gran parte de su vida, ya sea adolescente o adulta, si no hay un proceso donde se cambie esa visión de sí mismo, es muy posible que se empiecen a presentar cuadros depresivos o una autoestima muy baja o por ejemplo algunas inseguridades, pero si nos ponemos a revisar en casos muy comunes, en casos de nosotros mismos, sí podemos ver que hay ciertas cosas que nuestros padres nos decían que ahora retumban en nuestras cabezas, ya sea positivo o negativo. No necesariamente tenemos que poner a los padres como un ente maligno porque no lo son, pero en el caso de Peacemaker sí lo era, sí tenía un ente maligno como padre. Algo también muy importante es una experiencia traumática que vive Chris, y es que en una, digamos así, en una apuesta, pelea de gallos, no entiendo muy bien por qué el padre estaba haciendo eso, pues obviamente aparte de ganar dinero. Accidental muerte, muere el hijo, el hermano de Peacemaker, a manos de Peacemaker. Obviamente el chico le da un puñetazo, este cae y empieza a convulsionar y lo que hace Aoki es culparlo a él. Tú fuiste el que diste el puño, tú eres el culpable, ¿por qué lo hiciste? Cuando realmente él no tenía por qué estar ahí, su hermano tampoco. Su padre fue el que los forzó.
Y realmente era una relación muy bonita la que nos muestran en toda la serie que tenía Chris con su hermano. Y ahí es donde gran parte de la culpabilidad también se empieza a presentar. Si bien, por ejemplo, en Escuadrón Suicida 2 vimos que Rick Flag pues le dice Peacemaker que chiste, y él se siente mal por haber dado de baja a una de las personas que tal vez más condecoradas y más representaba el ideal que él tenía de Estados Unidos. También de pronto se empiezan a ver cuestionamientos que incluso no están en la película, de cómo le voy a hacer daño a los niños, cómo le voy a hacer esto. Pero claro, es una capa que se empieza a presentar o que se empieza a fracturar desde el momento en el que pasó todos los sucesos de la película, y ahora vemos qué capa era la que estaba tratando de proteger a Chris. Vemos que Chris es una persona muy confiada de sí misma cuando está con otros, pero con su padre realmente se ve muy débil o se ve muy inseguro. ¿Pero por qué? Porque es que su padre es el que constantemente le está recordando eso, y cuando él está solo también lo recuerda y se siente mal, pero con los demás necesita mostrar una capa de que yo soy súper duro, de que yo soy súper rudo, para así poder adaptarse, aunque sus maneras de adaptación no son muy buenas que digamos. Y finalmente llegamos entonces al punto donde él se empieza a relacionar con personas que tampoco es que estén muy bien para adaptarse al entorno social. Principalmente estamos hablando de Avedaño y Vigilante. Vigilante pareciera que no es capaz de detectar muy bien las emociones humanas y realmente tiene un problema para relacionarse con cualquier ser humano y ser vivo. Pero Avedaño nos damos cuenta que es la hija de Amanda Waller y literalmente vuelve y juega algo con los padres, y es que Amanda se aprovecha de la necesidad de su hija para meterla en un lugar donde no tiene nada que hacer, solamente para que sea su informante. Entonces Chris no tiene a alguien con quien confiar o con quien contar realmente, porque las personas que tienen no son unas personas que le permitan explorar ese bienestar emocional. Si bien tratan de hacerlo mejor, a veces les falta un poquito, y además porque Chris tampoco es que los trate con mucha empatía y con mucho tacto, entonces la relación se vuelve un poco destructiva. Y esto es todo lo que voy a decir por el video de hoy. Si les gustó, les agradecería que lo compartan, le den like y se suscriban. Sé que estoy ausente por mucho tiempo, pero la idea es volver a retomar, traer más videos, empezar a analizar, esa es mi idea, empezar a analizar cómics, incluso en la página de Instagram estoy analizando unos, pero me gustaría realmente venirlos a analizar acá en el canal, porque hay mucho contenido que me toca postear en el Instagram y quisiera desmenuzar un poquito más el contenido. Los videos me pueden ayudar a explicarme un poco mejor y a poder que entiendan cuál es el mensaje que estoy queriendo dar en el post de Instagram, obviamente con los personajes de cada uno de los cómics que ustedes me vayan recomendando. Nos vemos en el próximo video y se los agradezco mucho, chaito.